Buenas tardes, bendiciones hermanos. Aquí estamos este miércoles para dar el estudio bíblico correspondiente a esta semana. Y hoy vamos a continuar estudiando y concluimos en esta tarde el Sermón del Monte y vamos a hablar acerca de los dos cimientos de los que habla nuestro Señor Jesucristo en este sermón. En el texto que se encuentra en capítulo 7 del libro de Mateo, versículos del 24 al 29 nos dice así. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, descendió lluvias, ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos. Soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, antes de comenzar, oremos. Padre, te damos gracias, bendito Dios, por esta oportunidad que tenemos de estar juntos, de buscarte, de aprender acerca de ti, de lo que nos dices en tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, permite que estas enseñanzas se arraiguen en Él, que transformen, que cambien, que nos den la sabiduría para poner todo lo que aprendamos por obra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias, amén y amén. Bueno, hermanos, la primera lección que vamos a ver acá se encuentra en el versículo 24, ya les dije anteriormente del libro de Mateo, capítulo 7, y dice que lo que sostiene nuestra vida no está en el exterior nuestro, sino en nuestro interior. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y el versículo 26 nos dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Podemos ver en esta historia que nuestro Señor habla acerca de dos hombres que construyeron sus casas, uno encima de un buen cimiento y otro encima de la arena. Es decir, que ambas casas tenían buena apariencia y seguramente usaron buenos materiales, buscaron buenos constructores, etc. ¿Por qué? Porque no nos dice que una casa estaba mal hecha y otra no. Lo que nos dice es que uno hizo los cimientos de su casa sobre la roca y el otro hizo los cimientos de su casa sobre la arena. La diferencia, como vimos en el pasaje, entre ambas casas no estaba en lo visible. Fíjense que el cimiento es lo que va debajo de la tierra. Tienes que abrir la tierra y hacer un buen cimiento. En Cuba le decimos la zapata, pero es el cimiento que en ocasiones se hace con rocas y con hierro, es decir, en Cuba le dicen cabillas, son unos aditamentos de hierro que cuando se funden con la roca y el cemento, se forma lo que tú hagas ahí encima, no hay viento que lo tumbe. ¿Por qué? Porque está bien cimentada, bien agarrada. Amén. Entonces, este pasaje se refiere a la diferencia que vemos en lo visible, es decir, en lo que no estaba visible, en lo que estaba dentro de la tierra, dentro del cimiento. Pues aparentemente quizás ambas casas eran iguales, pero la gran diferencia entre ambas casas no era lo visible, sino lo que hacía la diferencia era su fundamento, lo que no se estaba viendo a simple vista. Como podemos ver, solamente uno de ellos se preocupó por tener su casa sobre la roca, a pesar que esto pudiera significar más esfuerzo, más gastos. En Lucas capítulo 6, versículo 48 nos dice, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cuando vino la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Es decir,
que este hombre fue prudente, porque él sabía lo que verdaderamente le daría la solidez, la estabilidad y la durabilidad a su casa. Y en este caso, como él la fundó sobre la roca, es decir, ahondó en la tierra, cavó y fundó la casa sobre la roca y le hizo un buen cimiento, él fue prudente porque él avisoró, es decir, miró hacia el futuro y pensó que si él no le hacía un buen cimiento, si no hacía la casa sobre la roca, podía venir una tempestad, un diluvio, lo que fuera, y podía tumbarla. Es decir, se iba a quedar sin casa. Quiere decir que este hombre fue prudente, pues sabía que lo que verdaderamente le daría solidez a aquella casa no era su apariencia externa, sino sobre lo que esa casa iba a ser fundada, es decir, el fundamento. Ahora, igualmente, muchas personas enfocan su vida en lo exterior, en lo material, en su economía, en sus posesiones materiales y se olvidan de lo principal, del fundamento, y que ese fundamento debe ser nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 3:11 nos dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Es decir, hermanos, que la primera lección que vimos aquí es que lo visible, lo que aparentemente está bien, lo que se ve no es lo importante. Lo importante es lo que no vemos, es decir, el interior de las personas, lo que en realidad tienen en su corazón. Y en este caso nuestro Señor lo comparó con el cimiento de una casa, y este cimiento sobre la roca se compara con un hombre prudente, es decir, un hombre que basa su vida y que su cimiento, lo que tiene en su corazón, en su interior, es Jesucristo. Ahora, la segunda lección de la que se nos habla en este pasaje es acerca precisamente de el versículo 25, cuando ocurre la inundación. Es decir, cuando vienen las pruebas, cuando vienen las dificultades, cuando vienen las crisis, y vamos a leer acerca de esto. Dice el 7:25, es decir, capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 25. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Y dice el versículo 27, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó y fue grande su ruina. Es decir, aquí nos dice lo que sucedió con la casa que estaba fundada sobre la roca y nos dice lo que sucedió con la casa que estaba fundada sobre la arena, es decir, que no tenía ningún tipo de fundamento. No ahondaron, no abrieron un hoyo en la tierra y no le hicieron el cimiento profundo a esa casa. No hicieron gasto, no hicieron esfuerzo, no hicieron nada. Amén. Entonces tenemos que poner o no un fundamento, es decir, cada uno de nosotros tiene que hacer una decisión personal, pero lo que no podemos controlar y decidir es lo que va a golpear nuestra vida. Es decir, nosotros pues sí podemos prepararnos para esa etapa mala o para esa crisis o para esa enfermedad o para esa situación, es decir, esa situación que nos va a golpear en nuestra vida. Nosotros sí podemos prepararnos, y esa preparación es poniendo un buen fundamento, es decir, preparando nuestro interior con la persona de Jesucristo, que es quien en las dificultades, en las crisis, nos va a dar la fuerza, nos va a dar la ayuda para continuar adelante. Es decir, que la segunda lección sería que las pruebas y dificultades son las que ponen a prueba nuestro fundamento. Si nosotros tenemos el fundamento de Jesús firme en nuestro corazón, nosotros vamos a pasar por esa crisis y vamos a salir en victoria. Amén. Si vemos en el texto, todo lo que golpeó a estas casas eran cosas que el dueño de la casa no podía controlar, es decir, lluvias, ríos, vientos. Y es por eso que nosotros tenemos que tomar la decisión prudente de poner nuestra vida sobre el mejor fundamento, que es nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios nos dice que así como el torbellino pasa, así todos aquellos que no tienen a Cristo como fundamento no permanecerán. Pero los que tienen a Cristo
como fundamento permanecen para siempre, independientemente de lo que los golpee en su vida. Proverbios capítulo 10, versículo 25 nos dice: como pasa el torbellino, así lo malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Es decir, que aquí hemos visto hasta ahorita dos lecciones. Una primera lección basada en el fundamento. Es decir, nosotros, lo importante en nosotros no es lo externo, no es lo que aparentemente se ve, no. Lo importante es lo que tenemos dentro, nuestro interior. Lo importante no es lo exterior. Lo exterior, estamos hablando de posesiones materiales, de cosas que no tienen nada que ver con nuestros sentimientos, con nuestro corazón, con nuestras decisiones. Lo importante en un ser humano es lo que tiene en su corazón. Y si cada uno de nosotros ponemos como nuestro fundamento a Jesucristo, vamos a poder pasar por las pruebas, por las dificultades, por las crisis, y vamos a terminar esa etapa mala de nuestra vida en victoria. Amén. Ahora, la tercera lección, y es para que nuestra vida tenga el mejor fundamento, tenemos que ser hacedores de la palabra. En Mateo capítulo 7, versículo 24 dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé con el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es decir, hermanos, que para edificar nuestra vida sobre la roca, es decir, sobre ese fundamento que es Jesucristo, no solamente tenemos que escuchar, es decir, ser oidores de la palabra de Dios, sino hacerla, poner por obra todo lo que aprendamos. Amén. Pues el que solamente escucha la palabra de Dios y no la pone por obra se engaña a sí mismo. Santiago capítulo 1, versículos del 22 al 24 nos dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, se va y luego se olvida de cómo era. Fíjense que aquí el oidor de la palabra, en este caso, son aquellas personas que le digan sus verdades en los sermones, es decir, que en los sermones, en los estudios bíblicos, escuchan la verdad, ¿no? Y lo que dicen en ocasiones es: estaba fuerte ese sermón, oiga, Dios me habló con esa palabra, pero siguen igual y no hacen nada. Amén. Es decir, no hacen nada para obedecer la palabra que Dios les dio, no hacen la voluntad del Señor, sino que siguen haciendo su propia voluntad. Y la palabra de Dios nos declara que los que permanecen son los que hacen la voluntad del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Es decir, hermanos, que para poner un buen cimiento en nuestra vida, la clave es la obediencia. Fíjense, ¿cómo es que nosotros podemos tener a Jesucristo en nuestro corazón? Ponerlo como nuestro cimiento, tener en nuestro interior a Jesucristo. Podemos obedecer únicamente. Obedeciendo es que vamos a poder tener a Jesucristo en nuestro corazón. Es decir, podemos comprender que para poner un buen cimiento en nuestra vida, la clave es la obediencia. En 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22 nos dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermanos, si nosotros estamos en desobediencia, si somos rebeldes y no obedecemos la palabra del Señor, no vamos a poder tener a Jesucristo como nuestro cimiento en nuestro corazón. No vamos a poder tener la fortaleza ante las crisis, ante las dificultades, y no vamos a estar guiados en todo momento por el Espíritu Santo. Amén. La cuarta lección es que el Señor no quiere que nos admiremos de su doctrina y de sus palabras, sino quiere que le creamos y que lo confesemos. Amén.
Fíjense que en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29 nos dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Muchas personas se admiran y les gusta la palabra que se predica en las iglesias, les gusta lo que aprenden en los estudios bíblicos, pero para ser salvos, hermanos, y tener un verdadero fundamento en nuestra vida, es decir, para tener a Jesucristo en nuestros corazones, no basta solamente con ser un admirador de Jesús. Tenemos que creerle, tenemos que confesarlo como nuestro Señor y Salvador y tener ese fundamento en nuestro corazón basado en la obediencia. Así que, hermanos, yo los invito a todos a que reflexionemos en cuanto a esto y fíjense. Les recuerdo, lo primero que aprendimos en este estudio bíblico, muy breve, es que lo más importante no es lo que está en el exterior, es decir, las posesiones materiales, sino lo que está dentro de nuestro corazón. Amén. Y que si tenemos a Jesús como nuestro fundamento, como nuestro cimiento, lo compararemos con el hombre prudente que hizo la casa sobre la roca. Que para poder tener este fundamento, no solamente podemos ser oidores de la palabra, sino que tenemos que ser hacedores de la palabra. Es decir, lo que aprendamos, lo que Dios nos muestre, tenemos que ponerlo por obra. Y otra de las premisas que son necesarias, de las premisas que estudiamos y que es necesaria también para llevar adelante una vida con Jesucristo en nuestro corazón como fundamento, es la obediencia. Si nosotros no estamos en obediencia, es decir, si somos rebeldes, si desobedecemos, no vamos a poder tener a nuestro Jesús, no vamos a poder tener al Espíritu Santo en nuestro corazón que nos va a guiar, que nos va a dar la fortaleza ante los periodos difíciles, ante las crisis, ante las enfermedades, etc. Así que yo los invito a reflexionar en cuanto a esto. Que Dios me los bendiga. Ojalá que esta palabra les haya servido de mucho y nos vemos la semana próxima. Bendiciones.